Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa, recuerda, se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. También, al igual, tenemos a partir de las 11 de la mañana nuestro video activo en la página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. No olvides dejarnos tus comentarios, críticas, saludos, lo que tú gustes en este video, para este programa. Pues damos la bienvenida con mucho gusto a Gabriela Solorio. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes y con tu auditorio en esta última fase del año 2025. Gracias, Gaby. Te agradecemos fuerte, encarecidamente que aceptaras participar en este programa, ya que en principio de entrada es un programa muy bonito porque es uno de los programas con los que cerramos el año y la actividad que tú nos vas a presentar aquí justamente se titula así, Cerrando ciclos, abriendo caminos. Muy a tema. Y además, pues son unas fechas muy bonitas, ¿no, Gaby? Como para repensar, para reflexionar, para proponerse. Sí, y yo diría que sí, pero no todo el mundo las vive así, Toika. Creo que, pues, finalmente contemplando el número de seres humanos que habitamos la Tierra, somos el mismo número de personas que podemos entrarle de diferentes maneras a un cierre, ¿no? Y hay para quienes cerrar implica una posibilidad de aprender, de crecer, de encontrar otros caminos, ¿no? Pero hay para quien le implica el cerrar un duelo, creo que para todos implica un duelo, pero un duelo vivido desde el dolor y desde la no gana de cerrar, ¿no? Y que esto tiene que ver con un apego que es importante vencer para que se pueda trascender y renovar el ser humano, ¿no? Entonces creo Así que es. se Y vive de luego es maneras difícil. distintas. Sí. Sí. Gaby, pues con esta breve introducción, permíteme, vamos a saludarnos, seguir con los saludos. Saludamos a nuestro equipo de producción, al director de producción, París Paredes, y a nuestra directora de programa, a Carla Arredondo. Y en la voz le saluda Toika. Recordemos que Gabriela Solorio, ella es psicoterapeuta y tanatóloga. Es directora de la red Civila Mujer, Salud y Género. ¿Así lo he dicho bien, Gaby? Es Sibila, Red de Salud Mental y Género, y trabajamos con mujeres y hombres. Salud mental y género. Sí, y trabajan con mujeres y hombres. Y además, estábamos ya comentando de la importancia y de lo bonito que son estas fechas y que justamente es este momento para reflexionar, para platicar de ello. Y como lo señalas, Gaby, no para todo el mundo es tan fácil o entra tan entusiasta o tal vez ni siquiera quiere entrar a esta fase, ¿no? A esta fase de cerrar ciclos y de renovar caminos. Así que adelante, Gaby. Tú ya nos has comentado que a veces existen situaciones como apegos muy fuertes y esto hace que los duelos sean más duros, más difíciles y que las fechas entonces no sean tan bonitas. Sí, vamos a recordar un poco porque lo hemos hablado en otros programas, pero creo que vale la pena recordarlo, sobre todo para las personas que nos están viendo por primera vez, ¿no? Que me están escuchando por primera vez, vale la pena que comente esto. ¿Qué es el apego? ¿No? El apego es, vamos a llamarle un resistol, ¿no? Un pegamento con el cual me puedo adherir a otro. Y cuando digo otro, puede ser una situación, puede ser una persona, un ser sintiente, en donde entran los animales y las plantas, ¿no? Un ser vivo, pero también puede ser un trabajo, una condición, en donde yo me adhiero a él desde el cariño y a veces desde mi necesidad de no querer crecer solo o sola, ajá, porque asusta.
Entonces yo hago esta relación con mucho, mucho resistol llamado apego, de tal manera que cuando es necesario separarse, porque implica seguir adelante mi desarrollo, porque implica cambiarme de ciudad, porque a lo mejor me enfermo, porque a lo mejor se enferma la otra persona o incluso fallece, este resistol tememos que se acabe y entonces lo que hacemos es adherirnos más fuerte a un ser sintiente, una situación o una persona, a una condición. Y entonces me habita el miedo y genero dependencia, dependencia emocional. Cuando este resistol es de buena calidad, auditorio, este resistol funciona como un poco las ligas, ¿no? En donde mi vínculo con el otro va a poder ser lo suficientemente flexible, de tal manera que si necesitamos movernos hacia otros puntos geográficos o necesitamos dejarnos de ver, nos vamos a ir acomodando en el camino sin sentir la necesidad de estar a fuerza en esa situación, en esa condición o con esa gente, cuando a veces ya no es posible sostenerlo así. Es decir, mi vínculo, mi relación con esa persona se puede rotar, se puede transformar y reacomodar para poder satisfacer las necesidades de ambos lados. Entonces, yo puedo tener una amiga muy querida en donde yo viva en Tijuana y ella viva a lo mejor en Chetumal, y sin embargo, esta distancia no me va a hacer sentir insegura ni temerosa de perderle y nos vamos a poder ir encontrando en el camino y nos vamos a poder seguir acompañando y queriendo pese en las distancias geográficas. Pero lo mismo pasa cuando termino, por ejemplo, una relación de pareja. Cuando estoy frente a la posibilidad de terminar una relación de pareja, a lo mejor me da miedo empezar conmigo misma de nuevo, conmigo mismo, y entonces la tendencia es quererme regresar a esta persona, cuando a lo mejor la relación ya no es buena, o ya terminó de darme lo que me tenía que dar, o incluso a lo mejor necesitamos de manera transitoria ponerle pausa porque ambos necesitamos poner distancia para acomodar cuestiones personales y salir adelante para después regresar y reconectar con esa gente. Y eso no se tolera, se vive como un abandono, ¿no? Y bueno, tenemos también, les decía yo hace rato, condiciones que tienen que cerrar. El cerrar un año cronológico que va de enero a diciembre implica terminar un proceso de 12 meses. Y con esto se puede abrir la posibilidad de evaluar lo vivido y también de preguntarme cómo estoy viviendo eso que está terminando como un gran proceso. Y ahí puedo tener oportunidad para poder recuperar lo mejor de ese año vivido y poder evaluar esas cosas que no del todo me trajeron beneficio y que depende de mí cambiar para poder mejorar como persona y poder tener un nuevo año, ¿no? Entonces, hay gente que le cuesta mucho trabajo entrar a ese proceso porque me quiero quedar con el ideal que traigo en mi cabeza desde lo imaginario, como que fue un año tan bonito que no lo quiero tocar, no le quiero quitar lo bonito. O fue un año tan fuerte y tan feo que no me quiero asomar porque no lo quiero recordar. Ajá. Entonces le ponemos cargas emocionales en donde nos quitamos esa posibilidad de hacer más flexible este pegamento y hacer menos complejo el proceso de cierre de un año cronológico. Y entonces lo empiezo a sufrir. Y en estas fechas puedo empezar a deprimirme y puedo empezar a enojarme porque no quiero hacer esa evaluación. Algo que es importante que sepan, auditorio, es nosotros constantemente, por ser parte de la naturaleza, estamos en movimiento. Y el movimiento implica empezar procesos y terminar procesos. Si nosotros nos detenemos en un día, nos daremos cuenta que empezamos de mañana y acabamos de noche y este día termina. Tenemos que ir a dormir y a descansar para iniciar un nuevo ciclo con un nuevo día. Pero a veces eso que es pequeñito no lo vemos y si no vemos lo pequeñito y lo sencillo, no podemos ver procesos más complejos y más grandes como es efectivamente el cierre de un año cronológico
2025, o la pérdida de una pareja, o la pérdida de mi salud, o incluso la pérdida de mi autoimagen, ¿no? En donde a lo mejor tengo un concepto de mí misma demasiado inflado y donde de repente cómo estoy, qué hice, qué no hice, y En entonces esta tengo una charla que tenemos con confrontación Gabriela conmigo misma y Solorio prefiero estamos no repasando hacer esto, un poco ¿no? reflexiones sobre Lo cómo cual es cerrar los bien ciclos complicado, porque entonces que me hemos mete en vivido en una este año, situación de sean estrés buenos y y me los mete malos. en una situación de no querer ver una oportunidad para crecer. Ujú. Entonces, por eso decía al inicio, no todos los cierres son bonitos ni buenos para toda la gente. Cuando la realidad es que el cierre de un ciclo es eso, nada más es un cierre, es un proceso que empieza y en algún momento tiene que terminar. Pero cuando yo le pongo cargas afectivas, donde tiendo a juzgarme o a querer ser perfecta o perfecto, puedo empezar a hacer juicios de valor conmigo misma o con el otro o la otra. Y entonces eso se distorsiona y no se ve como una oportunidad para encontrar nuevos caminos y poderme mejorar como ser humano. Gaby, creo que nos hemos ido muy rápido y tengo yo por ahí algunas preguntitas y otras que nos están llegando, si me permites, Sí, retomando todo lo que has dicho, pero un poquito como más, tal vez más en detalle. Ya nos has hablado del apego a las personas, a las situaciones, etcétera. Pero fíjate que hay algo, cómo la persona se da cuenta que tiene apego. ¿Cuáles son esos signos o esos síntomas como para que pudiera pensar? Claro que lo ideal es que asistan a sesiones contigo, especialistas, pero digamos que entra en este proceso de reflexión, se da cuenta que algo le incomoda, que algo está mal, y se pregunta, ¿tendré un apego o tendré apegos? bueno, de entrada me gustaría comentar que el apego es importante y es fundamental los primeros años de vida para poder crecer y sobrevivir, porque dependo al 100 de un otro que me cuide y un otro que me alimente y me cubra y que además me haga sentir emocionalmente bien desde que soy bebé. El apego es importante para crecer y nos lleva a generar con el paso de los años algo que se llama amor propio, autoestima, autoimagen. Y eso quiere decir que así como me hablaban de bonito o de feo durante los primeros años de vida, es con lo que yo voy a formar la imagen de mí misma o de mí mismo. Si alguien me habló con exigencia, así desde ahí me voy a hablar a mí misma. Pero ese apego es importante, Toica y auditorio. Cuando hablamos de un pegamento de mala calidad, hablamos de dependencia. Entonces, si te vas, me muero. No es que si alguien se va, yo voy a seguir con las funciones básicas. Voy a necesitar comer, dormir, respirar, hidratarme, hacer del baño. Va a funcionar lo básico. Pero cuando yo siento que no puedo, ese es el primer indicador de esto ya no es un apego sano, es una dependencia. Estoy necesitando al otro para estar. Y eso algunas culturas, como las latinas, lo fomentan. Ujú. Piensan que eso es el amor. Eres el centro de mi universo, eres mi media naranja, ¿no? Cuando pues la vida no se trata de buscar a las medias partes. Somos una persona, una unidad completa con todo el potencial para vivir tranquila y pasarla bien y crecer. Si llega un otro, es un plus, es alguien que me puede sumar, pero yo ya soy por el simple hecho de estar aquí, respirar y tener capacidad para decidir. Pero si yo no me creo eso, voy a estar sintiendo que necesito a la otra o al otro para poder tomar decisiones importantes en mi vida. Y si no está, lo voy a vivir como abandono. Y si no estoy para dar esto, me voy a vivir como imperfecta
porque me voy a comprar la idea de que yo soy el responsable o la responsable del bienestar del otro o de la otra. Y eso no es así. Cada persona Sí, adulta es responsable de sí misma y tiene que buscar las condiciones para estar bien con ella misma y disfrutar la otredad. Pero cuando la otredad se vuelve el centro de mi universo, eso ya no es amor, ni es un vínculo con un apego, vamos a llamarlo de buena calidad, ¿no? Que me lleve a pensarte, pero que también me lleve a estar muy contenta porque a lo mejor yo estoy aquí en México y tú estás en Chicago y estás siendo feliz en Chicago y estás creciendo en Chicago y yo puedo disfrutar a la distancia de eso que tú estás haciendo. Y me puedo reencontrar contigo a partir de una llamada, de una videollamada, de ir y viajar para ver y festejar contigo. Y no necesitamos estar 24/7 así para podernos acompañar. Ujú. Entonces, el apego tiene que ver con que yo puedo crecer y tú también. Tiene que ver con que sé que tienes la capacidad para resolver y yo también. Pero en la dependencia yo me voy a sentir con la responsabilidad de resolverte, porque si no, ¿qué vas a hacer? Y también me puedo sentir con la capacidad de que tú me resuelvas porque yo no sé. Creo que no sé, cuando sí tengo todo para aprender y saber. No sé si nos queda clara la sí, diferencia del apego y la claro, dependencia. claro que sí, Gaby. Y aquí solo me gustaría pedirte que, que recuperes un poco esto que ya señalaste, la relación entre apego y abandono. Claro, cuando, y aquí hay como dos momentos que quiero dimensionar. Un niño, un infante, un adolescente, todavía está en proceso de construcción y necesitan un acompañamiento emocional para terminar no de cristalizar, como de anclar, ¿no? De consolidar, de cimentar mi persona. Entonces, todavía necesito que un adulto me oriente, me dé un consejo, necesito de su reconocimiento, ¿no? Necesito de que me diga, échale ganas, vas bien, tú puedes. Cuando somos adultos, no es que no necesitemos el reconocimiento del otro, sí lo necesitamos, pero ya sabemos, en teoría, lo que portamos. Ya estamos, vamos a pensar en términos de la arquitectura. A mí me encanta poner esto como ejemplo, porque ya tenemos una estructura con cimientos. Es más, ya le echamos un primer piso, un segundo piso, y es capaz el cimiento de sostener eso. Un adolescente y un niño estamos caminando con ellos para poner el cimiento y después construir, sobre todo con el adolescente. Y el adolescente yo le doy la planta baja y el adolescente conforme va creciendo y pasa a ser adulto joven, pone su primer piso y puede poner cuantos él quiera a partir de sus aspiraciones. Hay quien crece hacia arriba, hay quien crece lateral, pero eso ya lo decide cada adulto joven. Los niños, repito, y los adolescentes necesitan del acompañamiento para que ese cimiento quede afianzado, fragüe, dirían en las obras, ¿no? Los adultos ya lo tenemos, en teoría ya lo tenemos, pero cuando no crecemos con ese cimiento estable y sólido, voy a generar una dependencia. Y desde la dependencia, cualquier intento del otro por ser independiente y por ser autónomo lo voy a vivir como un abandono, aun cuando yo no necesite que me oriente o que me reafirme, porque yo ya lo tengo todo, pero no me doy cuenta que lo tengo. Y entonces me vivo abandonada. Ese sería, o abandonado. Ese sería un elemento importante como a retomar, ver dónde estoy parado o parada, ¿no? Cuando nos vamos poniendo viejos, esta estructura de la que estoy hablando empieza a tener un movimiento importante y donde a veces las condiciones físicas nos llevan a perder autonomía e independencia y entonces dependemos de un otro y eso es real y literal.
necesito que me ayudes a sacar mis consultas, incluso a veces necesito que me acompañes porque ya no me siento seguro caminando y me puedo caer. Y ahí hay vuelvo a regresar al origen, ahí hay una relación en donde yo puedo tener el apego con un adulto mayor de tal manera que no lo invalide, porque al final es un adulto que tiene experiencia, conocimiento y por ende sabiduría. Y no le puedo dar el trato de un niño. Con un niño, los primeros años de vida, yo decido por él porque no tiene elementos de experiencia y de vida para decidir por sí mismo cosas complejas. Pero un adulto mayor sí lo tiene. Lo único que a veces le falta es autonomía por su condición física y eso genera un poco de inseguridad. Entonces, si yo doy un trato de niña, ese adulto se puede enojar conmigo y me puede mandar al carambas. Pero si yo doy un trato digno desde este vínculo amoroso en donde respete su sabiduría, yo puedo hacer propuestas y preguntar, ¿qué te parece? ¿No? ¿Cómo la ves? Y entonces ir encontrando soluciones a situaciones cotidianas para que el adulto siga siendo adulto, respetado en su unidad integral y que yo solo pueda coadyuvar con él en su bienestar. No dirigirle la vida, no decidir por él y, y no terminar con esa estructura que está ahí, que todavía es importante y valiosa porque la construyó él o ella y se tiene que respetar, ¿no? Entonces yo no decido que tú tienes que dejar de sacudir tu casa, yo no decido que tú ya no tienes que trabajar, yo no lo decido. Te hago propuestas para que a lo mejor salgas menos, para ayudarte en cosas que te pudieran poner en riesgo, pero te las pongo a consideración explicando por qué estoy sugiriendo lo que estoy sugiriendo, ¿sabes? Y entonces este apego, este vínculo pegado de manera amorosa y respetuosa puede hacer, por eso yo les decía, puede hacer que nos vayamos acomodando ante las vicisitudes de la vida y vayamos encontrando posibilidades de que ambas partes crezcan sin tener que invalidar a una o a la otra o sin tener que sacar del juego a una parte o a la otra y entonces terminar las relaciones pues de manera violenta, ¿no? Incluso unilateralmente, porque yo decido que si no me quieres hacer caso en lo que te digo, pues entonces ya no te vengo a ver, ¿no? O si no es como yo creo que tiene que ser, porque en mi cabeza existe un ideal, pues entonces ya no le entro y me voy, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de relación y de otro tipo de apego, que no tampoco es un apego sano, y en donde entonces a lo mejor yo quiero imponer y yo quiero decidir por ti, y entonces al no darse eso, decido que me voy y me voy de manera unilateral. Y literal, hay un abandono, ¿no? Hay un abandono de esa relación. Uh-huh. Gaby, fíjate que qué interesante esto que señalas y que nos falta a veces a varios, a muchos más aprendizaje, ¿no? Más observar. Las películas, sobre todo las películas gringas, las películas europeas también lo hacen mucho, rescatan mucho la figura del adulto mayor desde diferentes ámbitos. Pero digamos, las películas gringas, que son las más cercanas, las más comerciales, todas, rescatan las figuras del adulto mayor, Gaby, como el jefe de la familia, el jefe del clan, el jefe Sí, de la empresa, el jefe de la vida de muchos y muchas, ¿no? Y son personas que puede uno ver, El Padrino es un ejemplo de ello, ajá, todos los hombres y las mujeres desde en un contexto muy, digamos, tal vez sesgados desde mi apreciación, pero también con toda una certeza de que están en el desarrollo, hombres y mujeres. Llegan a la vida adulta, mueren y han sido figuras principales en su vida y en la claro, vida de muchos, ¿no? Y como que sí, no aprendemos, porque esto que tú señalas se da, ¿no? O sea, castigarlos a las personas mayores, porque mm, no responden, pues como, como yo quiero. no le quería decir, ¿no? Como debiera responder, pero es como yo quiero que responda. Luego, entonces, sí sus capacidades se ven menguadas, pero
tal vez hay lentitud en movimientos, pero esto, si nos estamos dando cuenta, bueno, quien tendría que reconocerlo es el que está enfrente de ellos, no seguir exigiéndoles como toda la vida. Y resulta que se dan muy malas relaciones con las personas adultas mayores, Ujú. sea desde este rompimiento o esta tratar de generar apegos, este chantaje, este maltrato, y Manipulación. termina manipulación y termina en abandono, ¿no? Este es el más claro ejemplo que nos estás dando. Fíjate, hablando de películas, en las películas europeas también rescatan a las figuras adultas mayores. Tal vez tú hayas visto y nuestro público también, creo que por acá lo hemos comentado alguna vez, esta película francesa que se llamó Amour, le han llamado dos personas adultas mayores que viven juntas hasta sus últimos días Sí. y mantienen su autonomía, Ujú. ambos. Ella un poco con ciertas limitaciones, él con menos limitaciones como para ir a comprar diario, Ujú. decimos aquí el pan de dulce, ¿no? Los bollos, Claro. alimentos, y se acompañan. Claro que tienen sus respectivos apoyos. La persona que limpia la casa, Ujú. el portero que les hace llegar hasta su piso, hasta la puerta de su departamento, Las cosas, la sí. mensajería, etc. Entonces, es importante señalarlo. Antes de que continuemos, Gaby, te quiero preguntar algo que es vital. Te lo juro que es vital. En el lenguaje de lo cotidiano se dice mucho que las personas han generado o mantienen un apego a lo material, a Uy, la ropa, a sus libros, a las cosas de su casa. Háblanos de ello, Gaby. ¿Es así? ¿Esto es real? ¿Esto es tan real como lo que acabas de mencionar, los casos tanto del adolescente como del adulto mayor? ¿Son reales estos apegos? mira, igual, como al inicio, yo te decía, como humanos hay una diversidad y una variedad para entrarle al querer, ¿no? Y a lo material, bien diferente. Yo sí te puedo decir, Toika, que una enfermedad con dinero y sin dinero marca una diferencia impresionante. Llegar a una vejez con un sueldo, a lo mejor producto de mi trabajo y de mi jubilación, una cantidad de dinero asegurada, va a marcar la diferencia de si yo no tomé mis precauciones y me hice llegar de una economía que me protegiera durante este periodo de la vida. Eso es un hecho, marca diferencias importantes. No es lo mismo que a los 70 años me empieza a preocupar porque no tengo una vivienda mía, ¿no? Y que entonces empieza a bajar mi actividad laboral. Ya a los 70 estoy jubilado, pero si trabajo por mi cuenta, a lo mejor a los 70 digo, ya me estoy cansando, ya no tengo la misma capacidad para trabajar. Y repito, los cierres no tienen que ver nada más con lo cronológico. Los cierres también tienen que ver con los tiempos internos de cada persona y tienen que ver con mis funciones corporales. No es lo mismo un cuerpo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60 y más. El cuerpo va cambiando. Entonces, si yo no tengo conciencia de esto y me quiero vivir a los 50 como me vivía a los 30, me estoy acomodando mal conmigo misma, conmigo mismo y voy a vivirme frustrado porque esta nueva etapa que tengo la quiero vivir como el ciclo anterior. Por eso es importante cerrar en el que estoy. Y entonces pasaré de la adultez a la edad madura, de la niñez a la infancia y de la infancia a la adultez joven. Y así me iré siguiendo. Pero si yo no soy consciente de eso, voy a querer seguir haciendo las cosas de cuando era adolescente o adulto joven. Y eso ya no es posible, ¿sabes? Entonces, si yo voy caminando a lo largo de mi historia y mi cuerpo se va transformando,
pues evidentemente no voy a poder hacer las mismas cosas. Está censado por todos los países del mundo que nuestra edad productiva, generadora de dinero y de bienes económicos, está justo en la adultez joven, ¿no? Entonces los chicos se la pasan trabajando para tener casa, carro, familia, hijos, bla, 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 ¿no? Entonces, sí es importante la cuestión material porque esto nos puede dar bienestar y seguridad emocional. Si no tengo el cuidado de agenciarme un patrimonio en condiciones económicas, lo más seguro es que la voy a pasar angustiada o angustiado y con muchas limitaciones para el cuidado de mi salud. Entonces es importante, sí, proveerse de lo material, generar un ahorro, porque llegará un momento en donde mi vida productiva, explosiva y abundante se va a acabar como parte de un ciclo. Y entonces vendrán otros tiempos y otras necesidades. Curiosamente, nuestros adultos mayores necesitan menos cosas que un adulto joven, pero una de las cosas fundamentales para las que requieren una economía es para la manutención de su salud, el alimento y una vivienda digna. Ujú. Entonces ya no quiero el carro de último modelo, no quiero la ropa de marca, pero sí necesito tener una buena chamarra para el invierno, por ejemplo, y acudir a mis revisiones periódicas y a lo mejor en invierno no me voy en el transporte público, puedo pagar un taxi, un Uber para que llegue yo con menos riesgos de infección, ¿sabes? O de contagios. Entonces, sí es importante lo económico, lo material, pero cuando lo vemos como el principal sentido de vida, se pierde la brújula, ¿sabes? Porque entonces empezaré a vivir, sobre todo en la edad adulta, joven o en la adultez madura, empezaré a vivir con muchos bienes económicos, con dinero, pero con mucha soledad. Porque entonces tengo para pagar el buen restaurante, el buen viaje, pero volteo para la derecha, volteo para la izquierda y estoy solo conmigo porque en el camino para ir generando un patrimonio fui dejando, por supuesto, familia, pareja, amistades. Y entonces hoy tengo abundancia en lo material, pero hay carencia en los vínculos con el otro, ¿no? Ni siquiera perro que me ladre, pues, o gato que me maulle, ¿me explicó? Porque como nunca tenía tiempo para atender a nada ni a nadie más que mi trabajo, se genera un hoyo. Y ese hoyo es un vacío. Tengo todo lo que quería, todo lo que me dijo el sistema que era bueno para ser exitoso o exitosa, pero nunca nadie del sistema me dijo, los amigos son importantes, la familia se cuidan los vínculos humanos con una planta y con un animal, porque esas son tus mejores compañías. Nadie. Y entonces la gente experimenta el vacío, ¿no? Entonces, regresándome a tu pregunta, sí es importante, pero tenemos que tener mucho cuidado en esta apertura de caminos para no casarnos con que ese es el único objetivo en la vida, tener éxito y reconocimiento, porque eso va a ser pasando sobre otras cosas importantes para un ser humano que me van a dar compañía y cariño y reconocimiento desde otro lugar, ¿no? Por ahí decía mi abuela, mientras haya dinero, todo mundo es amigo, ¿no? Pero los verdaderos vínculos se ponen a prueba cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, cuando tienes un accidente, es decir, en cosas de verdad extremas. Ahí sabes con quién cuentas o con quién no cuentas, porque los amigos salen de las piedras cuando tú pagas las cuentas. Pero cuando tú estás abollado o abollada, híjole, ahí sabremos cómo construiste tus vínculos, con qué los consolidaste o si no, eran vínculos de chocolate, se deshicieron a la primera de cambios, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí pasa, Gaby. Lo vemos, sobre todo en las edades ya adultas, Uh-huh. ¿no? Estas personas solas, pues, que están Sí. solas, que se han alejado, ¿no? Que son ellas las que se han alejado Sí.
las personas, de sus relaciones. Es fuerte esto que tú señalas, muy fuerte, porque pareciera que quien vive esta situación y que se da cuenta de ello, pareciera que no hay otro, que no hay una ruta a seguir, que no hay Ujú. algo que hacer. Y sí, y les voy a decir, siempre hay algo que hacer, siempre. Y de las cosas fundamentales para poder abrir nuevos caminos es poder detenerme, poder hacer una pausa, ¿no? Porque en esa pausa, en ese bajar mi ritmo y quedarme solo conmigo, sin el ruido del exterior, y eso se logra cuando yo no lleno mi agenda de actividades. Llámese actividades por trabajo, llámese actividades sociales, ¿eh? Porque esto es bien impresionante. En estas fechas navideñas, la gente se avienta todas las posadas, ¿no? Y todas las fiestas del mundo con pretexto del trabajo, de los reencuentros, pero a veces hay gente que no se permite una pausa para pensar, ¿qué onda conmigo? ¿No? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy cerrando el año? ¿Qué cosas hice? Entonces, ¿qué cosas quiero hacer para después? ¿No? Sin juzgarte, sin un aire de perfeccionismo, porque entonces se te va a venir toda tu crueldad encima y todo, con todo el regaño por lo que habías dicho en enero de este año que ibas a hacer y no hiciste. Entonces sí creo, la invitación para nuestro auditorio es, necesitamos aprender a hacer pausas. Pensemos un poco en algo básico que es la respiración. No es lo mismo que yo respire ante una dificultad o en la vida cotidiana, respire rápido. Yo hago esto y termino por marearme y desmayarme porque no hay pausa. Estoy así, así. Y el sistema nos premia ser multifuncionales. Entonces escribo en la máquina mientras estoy mandando mensajes con una mano, manejo moto mientras estoy mandando nota de voz y además, sí me explico, o sea, nos atascamos de actividades y todas las queremos sacar en un mismo momento. Y digo, las cifras no mienten. Tú hablas por teléfono, texteas en el carro a la vez que hablas por teléfono y manejas, terminas accidentándote y llevándote a alguien entre los pies y las llantas. Entonces, contrario a lo que nos fomenta el sistema Toica y Auditorio, tenemos que aprender a tener momentos de pausa. No es lo mismo hiperventilar que el que yo me detenga y diga, inhalo profundo, lleno mis pulmones de aire, aquí estoy haciendo una pausa para después sacar el aire despacio, vuelvo a hacer otra pausa y vuelvo a comenzar el ciclo. Pausar es importante para generar conciencia. Si no hay pausa, yo no me pregunto nada. Si no hay pausa, no me entero de cómo me estoy sintiendo. Si no hago pausa, no me estoy dando la oportunidad de saber que a lo mejor me puse un montón de cosas en la agenda y de aspiraciones en la vida que no me dejaron contenta y me hacen sentir vacía. Y entonces voy a replicar un año más a propósito de la Navidad y el Año Nuevo. Lo mismo, hacerme propósitos que nunca llegan a su culminación, porque no estoy haciendo pausa. Y la pausa es un encuentro conmigo misma, conmigo mismo para decirme cómo te fue, cómo estás, qué necesitas hoy. La pausa nos permite llegar a una noche, a nuestra cama y poder agradecer por lo que sí tuvimos y por lo que sí fue. Y a la mañana siguiente levantarme e intencionar mi día, y cuando hablamos de intencionar, no quiere decir que me ponga los 20 propósitos para el día lunes, martes o miércoles, es con una intención que yo tenga, basta. Y esta intención tiene que ser una acción que me lleve a estar bien conmigo misma este día. Y pueden ser cosas tan sencillas, pero tan complejas al mismo tiempo, como decir, hoy tengo la intención de que aunque haya mucho tráfico y haya gente torpe manejando, no voy a tocar el claxon. Solo por hoy, no lo voy a tocar. Porque ni me voy a estresar yo, ni voy a estresar a los demás.
un propósito implica ver por mi bienestar, pero también con mi bienestar voy a permear a los demás. Para eso se necesita tiempo auditorio y toica. Si yo me levanto en friega corriendo en la mañana porque ya se me hizo tarde y entonces tengo que mandar mensajes, sacar al perro, hacer mi desayuno al mismo tiempo, no va a haber tiempo para mí. Y no va a haber tiempo para intencionar mi día, con conciencia, con posibilidades de que eso sí ocurra. Ujú. Entonces, me parece que para poder encontrar diferentes caminos tenemos que hacer esas pausas para ver cómo estamos, para agradecer lo que se tiene, para intencionar un nuevo día y que esto lleve a mejorar nuestra humanidad, ¿sabes? Si no, no va a pasar nada, no vamos a cerrar ciclos. Se van a quedar eternamente abiertos y vamos a seguir repitiendo las mismas historias y las mismas situaciones una y otra y otra y otra vez. Entonces mi enojo, mi frustración va a crecer y me voy a sentir torpe, tonta, cuando no soy torpe ni soy tonta. Pero lo que sí es cierto es no sé hacer pausas. Nadie me las enseñó. Y entonces es importante, como tú decías hace un rato, puedo acudir al especialista en salud mental para que me enseñe a hacer pausas. Pero también puedo leer un libro que me ayude a hacer pausas, pero también puedo tomar un curso, puedo tomar un taller, puedo vivir experiencias inmersivas, ¿no? Puedo hacer varias cosas como en diferentes niveles. Y entonces sí, si ya me leí un libro y sigo haciendo lo mismo, si ya me fui a platicar con la amiga y a pesar de su consejo me sigue pasando lo mismo, o me veo actuando igual, si ya me fui a tomar un curso y me sigo sintiendo incómoda o incómodo, insatisfecho conmigo mismo, o me sigo sintiendo exitoso pero vacío y solo, ¿no? Entonces, quiere decir que necesito la ayuda de un profesional, ¿no? Es decir, puedo encontrar herramientas en diferentes niveles, pero si todas estas ya se agotaron y yo tengo esta misma sensación de ser inadecuada, inadecuado, de estarme enojando conmigo mismo, a lo mejor es momento de acudir a un profesional de la salud para no prolongar mi malestar y poder cerrar esas cosas que no me traen bien y poder también cerrar ciclos que ya acabaron. Necesitan cerrarse para aperturar nuevos caminos, ¿sabes? Entonces, pero si no lo hacemos es difícil que algo diferente pase y vamos a repetir la historia cada año, ¿no? Y entonces de repente vemos gente que se propone no maltratar a los adultos mayores en casa y lo siguen haciendo. Vemos gente que ya va por la tercera, cuarta, quinta esposa o esposo y sigue otra vez replicando lo mismo con cada una de estas parejas y exparejas, ¿no? Y entonces volvemos a decidir mal porque no hay la posibilidad de conectar con nosotros, nosotras. Las pausas auditorios sirven para eso, para conectar con lo más profundo de nosotros y entonces poder ver qué nos habita aquí en el alma y cómo responde nuestro cuerpo, para entonces con conciencia poder generar, repito, intenciones pequeñas pero contundentes que me lleven a vivir diferente. Uh-huh. Y no un listononón de buenos propósitos que siempre me va a quedar grande y nunca voy a lograr nada. ¿Por qué? Pues porque mi aire de perfección me lleva a eso, a no lograr nada. Y entonces el malestar crece cada año. Por eso te decía al inicio, hay gente que la pasa mal en estas fechas, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que les estoy comentando. Sí. Gaby, un poquito, esto que nos has compartido es muy intenso y siguiendo con esta intensidad. ¿Qué viene cuando ya has hecho esta pausa, cuando ya has hecho tu intención, cuando has hecho el proceso? ¿Qué viene? Cómo es la persona? ¿Cómo se vive este florecer? Mira, yo te diría que de entrada la gente aprende a ser flexible con ella misma, ¿no? Y eso hace que no sufras, ¿no?
Si yo salgo en la mañana de mi casa y pretendo llegar a las 9 de la mañana y de repente, ¡zas!, pasa algo más grande que yo, que no está dentro de mis posibilidades modificar, esta flexibilidad me puede llevar a decir, bueno, estoy aquí, no va a poder llegar, marco a la oficina, digo lo que está pasando, me pongo buena música y espero a que alguien más destrabe lo que está adelante porque no puedo hacerlo yo y no me toca. Pero lo que sí me toca es entrarle de una manera distinta a las cosas, ¿sabes? Entonces, y me voy con los otros ejemplos. Cuando yo logro entender todo esto a partir de cualquiera de estos escalones que nombré o de ayuda profesional, entonces regaño menos a mis viejos, los entiendo mal, acepto que son seres sabios y no los invalido y aprendo a negociar con ellos en beneficio de ellos, no en mi beneficio. Cuando logro esto, puedo decirle adiós a una relación de pareja de mala calidad y felicitarme después y darme el tiempo para sanar y después empezar de nuevo otras cosas. ¿Mm? Cuando yo hago esto, no me tarugueo ni me maltrato, me felicito y reconozco en mí a una persona con capacidad de modificarse todos los días. Porque si algo bonito, hermoso tenemos los seres humanos, es que podemos aprender toda la vida, hasta el último suspiro. Y cuando sabemos esto y lo creemos verdaderamente, encontramos en ello una ventana para poder ser mejores personas cada día, ¿sabes? Y entonces no nos regañamos. Aceptamos que podemos equivocarnos, que nos podemos tropezar, pero que el tropiezo es una posibilidad para andar por otro camino y pasarla mejor. Y entonces se vive con menos estrés, nos regañamos menos, somos menos exigentes para la otredad, para el otro, para la otra, y esta flexibilidad nos puede llevar, Toika, por caminos de aventura y experiencia que sin esa flexibilidad no tocaríamos. Y al final se trata de florecer desde el bienestar, pese a las situaciones difíciles, fuertes, que nosotros no podemos cambiar, pero sí tenemos la capacidad de modificar nuestra actitud ante la adversidad y las malas relaciones también, por supuesto. Entonces, ¿qué viene? Se abren muchísimos caminos para explorar y poderla pasar bien y poder aprender y poder crecer. Entonces, es importante cerrar un ciclo evaluando, pausando, para poder abrir nuevos caminos en la vida. Sí, qué maravilloso es tener esta posibilidad de desarrollo que no está negada para nadie, ¿no? Solo es tomar la conciencia, la claridad, tener la claridad y tomar camino, hacer el camino. Totalmente. Uh-huh. Gaby, invítanos a visitarte en tu consultorio, a quien desea asistir, a revisarse, a reflexionar contigo, a tener este acercamiento para tener tu acompañamiento profesional. Claro que sí. Yo me encuentro, yo como les decíamos al principio, les decía Toika, pertenezco a una organización que se llama Civil, la Red de Salud Mental y Género, de la cual yo soy directora. Mi consultorio en particular se encuentra al sur de la ciudad, ¿no? Pero si ustedes ese punto no les quedara, contamos también con otras terapeutas a lo largo de la ciudad y en algunos estados, con las cuales ustedes pueden ser, ellas, ellos pueden ser referidos a partir de contactarnos al 55 37 17 90 74 o bien en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Como Civil la Red. También nos encuentran para escuchar nuestros programas y audios en las plataformas de Apple, YouTube, Spotify.
Y a partir de cualquiera de estos medios que ustedes nos conecten y nos dejen mensaje, con mucho gusto les podemos referir con alguna o alguno de nuestros terapeutas que pueda atenderles. Es importante que sepan que nosotros nos encontramos trabajando de manera presencial, pero también a distancia a través de videollamadas, ¿no? Entonces, tenemos como todas estas posibilidades a partir de construirnos de manera flexible como organización para poder atender las diversas necesidades y situaciones que llegan a nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes contactan directo a este WhatsApp que les acabo de dar, 55 37 17 90 74, con mucho gusto, a partir de preguntarles un par de cosas, podríamos canalizarlos con algunos de los terapeutas o incluso conmigo misma también, ¿no? En nuestras redes sociales se revisan todos los días, se revisan por la mañana, por la tarde y por la noche para poder estar atendiendo a la gente que haga uso de ellas, ¿no? Entonces, pues nos encuentran con varias herramientas, ¿no? Yo les decía hace rato, puede ser la terapia, pero también puede ser el curso, pero también puede ser el taller, también puede ser una experiencia inmersiva, que eso, digamos, se puso mucho de moda durante la pandemia, pero esto es algo que nosotras hemos trabajado desde siempre y que en algún momento lo llamamos y le seguimos llamando porque así nos ubica también mucha gente como retiros espirituales. Y esos retiros tienen retiros espirituales o pausas inmersivas, para nosotras son lo mismo, y tienen como encomienda justo hacer una pausa, ¿no? Llevarlos a hacer una pausa fuera del ruido de la cotidianidad para poder voltear y verse y descubrirse y plantearse cosas, ¿no? Entonces también nos encuentran ahí. Y algo que es importante es que sepan que para enero vamos a estar estrenando ya nuestra página web con todos nuestros servicios y que ahí los van a poder, ahí se van a abrir muchos caminos. Si ustedes entran a nuestra página web, van a entrar a muchos caminos que han sido construidos amorosamente para ustedes y de los cuales ustedes pueden echar mano, ¿no? Y también van a tener la manera de pedirnos información de estos servicios a través de nuestra página, ¿no? Y nos van a encontrar así como Sibila Red de Salud Mental y Género, ¿no? Entonces, ya para enero nos van a tener ahí. Estaremos muy al pendiente para estrenar la página. Gaby, muchas gracias por compartirnos toda esta información y ahora quiero comentar con el público que nos mira que tenemos el siguiente material. Veámoslo. Tengo el gusto de invitarte a nuestra siguiente experiencia inmersiva llamada Cerrando Ciclos, Abriendo Caminos y Floreciendo el Alma, la cual ha sido preparada con mucho cariño para tu crecimiento personal. Esta se llevará a cabo en Ciudad de México para aperturar el año. Te esperaremos el día sábado 17, 9:30 de la mañana, y terminaremos el día domingo 18 a la 1:30 de la tarde, lo cual implica que pasarás una noche con nosotros. Esto será en la Reserva Ecológica Casa Xitla, la cual se encuentra al sur de la ciudad. Suelta el pasado para iniciar nuevos caminos de vida. Potencializa lo mejor de ti misma, de ti mismo para florecer. Abraza tu historia y transfórmala en fortaleza. Reconecta con tu esencia. Te esperamos. Comunícate con nosotras. Ven a un espacio seguro para sentir y renacer. Podrás contactarnos para pedir más detalles de la experiencia y también saber acerca de nuestra promoción. Invita Sibila Red de Salud Mental y Género, a quien podrás encontrar por el 55 37 17 90 74, y Sinfonía de Sanación, a quien podrás encontrar por el 55 50 68 2508. Será un placer estar a tu servicio para crecer. Y Gaby, pues qué excelente material nos has facilitado para presentar. Espero yo que todo el mundo lo pueda ver y pueda comentar al respecto.
Sí, dime. Y tengo ahí una propuesta, ya vieron, pueden localizarnos por el celular a través de WhatsApp, que pregunten por la promoción que tenemos preparada para quienes nos llamen por parte del programa, ¿no? Por ahí vamos a dejar como una pregunta al aire para que nos la respondan y con eso se hagan acreedoras a la promoción, ¿no? Y son como, ¿cuáles son estos elementos de los cuales puedo echar mano para pausar, ¿no? Que nos den dos, por lo menos, de los ya nombrados, que no sean terapia, dos que no sean terapia. Ajá, que nos lo dejen por escrito y con esto se hacen acreedoras, acreedores a nuestra promoción para nuestra experiencia inmersiva llamada justo así, ¿no? Cerrando círculos, abriendo caminos, floreciendo el alma. Cerrando Sí, Gaby, ciclos. muchas gracias. Tú siempre nos consientes. Y en estas fechas tan bonitas, tan de mucho amor, de paz, de buenas intenciones, pues nos caen muy bien tus regalos. Sí. Y sabes que yo agregaría, Toica, de esperanza, de verdad de esperanza, porque podamos ser capaces de construir un nuevo año de mejor forma para nosotros y la humanidad, ¿no? Entonces sí, también fechas de esperanza y como bien dices, de mucho amor, de reunión con los que queremos. ¿No? Así es. Sí, Gaby, así es. Pues Gaby, esperamos verte pronto, el año que entra. Esperamos tenerte por acá en este tu programa, Soror Encuentro Feminista. Tienes un gran número de personas que siguen el programa cuando tú estás, en particular, ¿no? Tienes un buen número de seguidoras, que a veces nos comparten unos comentarios muy bonitos que hacemos llegar. Así que entonces, pues desde esta casa, desde Soror Encuentro Feminista, quienes integramos el equipo de Soror, te enviamos un abrazo muy fuerte, muy cálido y muy amoroso. Muchas gracias, Toica, a ti y a tu equipo. Y también lo mismo de parte de mi equipo, de Fernando Rojas, Geraldine Rodríguez Ramos. Muchos abrazos y mucha calidez para ustedes y tu auditorio. Gracias, Gaby. Así también para nuestro público que nos sigue, que nos escucha, que nos comparten en sus comentarios, que nos envían notitas por ahí, a todos, a todas, a todes. Les enviamos abrazos fuertes, cálidos, amorosos, intensos, con los mejores deseos y con los deseos sobre todo de que continuemos con bien. Así que Gaby, este ha sido un programa fabuloso que está transmitiéndose este 25 de diciembre en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de reposo, espero, y si no, bueno, para quienes trabajen, pues adelante. Pero escúchenos y síganos el jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. El domingo a las 11 de la mañana ya tenemos vigente el video en Soror Encuentro Feminista en YouTube. Gracias, Toica. Hasta el siguiente año. Hasta el siguiente año. Despedimos con abrazos, con fiestas de por medio a ustedes, a nuestro valioso público y nos despedimos desde el equipo de Soror. En la voz, Toica, en la producción técnica, Carla Arredondo y en la producción general, Paris Paredes. Y les decimos hasta pronto.